justamente veníamos hablando de la actitud del gobierno frente a piquetes y endurecerse más con los gremios. La información ahora es que hay una situación de cierta tensión en el Congreso por un intento de Suteba y Baradel de montar una carpa frente al Congreso, cosa que no autorizaría el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Sí, dicen que no tienen permiso para hacer el acampe, digamos, en la vía pública. Se le complica a Horacio Rodríguez Larreta, que estaba tratando de zafar de los piquetes y de aplicar algún tipo de represión o desalojo. Eso la semana pasada fue muy evidente. Hay una diferencia entre la estrategia más dura del gobierno nacional y de la ciudad, ¿no? Cada vez que le preguntan a Horacio Rodríguez Larreta, él habla del diálogo, lo hizo en la 9 de julio, tratar de desalojar sin complicaciones, ¿no? No quiere heridos, no quiere muertos en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, esta semana será la primera semana sin medida de fuerza en provincia de Buenos Aires, lo cual no es poca cosa, ¿no? Pero de alguna manera lo compensan con este intento de establecer una carpa, porque hasta el 17 de mayo, que son las elecciones en Suteba, donde Roberto Baradel está desafiado por candidatos del PO, va a tener que mantener alguna actitud beligerante, no puede cerrar la discusión y firmar un acuerdo. Necesita mantener una actitud ligeramente confrontativa, por lo menos, para poder seguir peleando la elección. Hoy da un reportaje justamente en Página 12 Baradel diciendo el plan de lucha sigue, pero los propios docentes cuando fueron a votar, tal vez de haber influido seguramente el descuento que se aplicó salarial, ¿no? Eso tiene que haber sido, además de la extensión que tiene el conflicto, que es muy prolongado en el tiempo, por la decisión de los propios docentes de pedir el levantamiento del paro. Sí, lo que dice Baradel es que no termina el plan de lucha, que van a seguir intentando conseguir una paritaria nacional y una paritaria provincial mejor a la que les ofrecen, pero que bueno, hay un desgaste con el paro. Ahora, yo creo que la estrategia del gobierno de, digamos, poner un techo a la paritaria, que le está funcionando, o por lo menos como va el conflicto hasta ahora, le viene ganando, le viene torciendo el brazo a los gremios docentes hasta el día de hoy, vamos a ver cómo termina. En definitiva, va a ser que la economía tenga menos posibilidad de reacción, de recuperación, porque si no hay un aumento salarial que supere la inflación, la paritaria establece como tope la inflación, ¿no? O sea, una cláusula gatillo. Y se cristaliza la pérdida del año pasado y no va a patinar, no va a arrancar la economía. Ahora, un triunfo para Vidal, ¿o no? No sé si un triunfo, pero dio una pelea muy difícil y no se desgastó. Un drama para los chicos que no tuvieron 5 semanas de clases, ¿no? Sí, pero, como se dice siempre, de los conflictos a los conflictos es fácil entrar y es difícil salir. Y los gremios docentes no han logrado todavía la puerta para lograr salir con alguna dignidad de este conflicto. Porque hay que recordar que no hubo acuerdo todavía, que no hay aumento salarial y que Vidal lo que hizo fue cambiar una política de años de negociación hasta que hubiera un acuerdo, aún con los paros en el medio. Y el descuento. El descuento, la aplicación el descuento y el premio al que fue. Las dos cosas. Y el reclamo de algunos sindicatos por abajo de la mesa, dicen en la provincia de Buenos Aires, de que el aumento salga por decreto para de alguna manera establecer alguna salida ligeramente elegante. Y yo creo que la opinión pública quedó del lado de Vidal en este caso, que está esperando poder que sus chicos tengan clases. Tanto yo relativizo un poco el éxito. O sea, creo que a nivel mediático o político puede medirse o contarse como un éxito, pero me parece que en la realidad de la calle o del docente, que va a tener que votar y que es un votante, también pesa todo esto que pasó. Me parece que todos salieron lastimados, incluso Vidal. El triunfo es contener el salario. Yo creo que hay una gran derrota claramente de todos, de poner el conflicto por delante todo el tiempo e impedir que haya clases. Eso es un gran drama para millones de personas en la Argentina, no solo en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que que no haya servicios educativos durante un mes entero, me parece una gran derrota para todos. Para todos. Por lo tanto, estamos hablando de política, pero hay cosas quizás más importantes que el quién ganó y quién perdió. Porque el papá de un chico que tenía que ir a la escuela y no fue, no aplaude tampoco a Vidal, porque tampoco le solucionó el problema. Ahora, vos fijate cuán fuertes, me parece que es un indicio de cuán fuertes se sienten en eso, que están pensando en Esteban Bullrich, de candidato en provincia de Buenos Aires, que tiene un nivel de desconocimiento alto, pero la idea es poner la discusión de la educación en el centro del debate, ¿no? Ahí hay un tema que es interesante, porque vos decís, Esteban Bullrich esta semana, o sea, a mí me dijo que él no quería ser candidato, pero bueno, no sabía que si se lo pedían uno iba a se ser debe igual. a las... Pero es interesante, descartada de alguna manera Lisa Carrió como candidata a la provincia de Buenos Aires, pues parece que hoy sería candidata a la ciudad de Buenos Aires. Y de paso los candidatos que quedan son Esteban Bullrich y Gladys González.
Esteban Bullrich, que representa la dureza de la pelea con los docentes, y Gladys González, la que dio la pelea contra la mafia sindical en el SOMU. Fue la interventora del SOMU, claro. Dos candidatos de poco conocimiento, de poca imagen, pero que ambos representan dos de las peleas en las cuales el gobierno cree que ganó gobernabilidad, que era la gran asignatura pendiente de Macri. Porque lo que Macri tenía que demostrar es que podía gobernar enfrentando a los sindicatos, enfrentando a las mafias, como dice él. Sí, hay otras cuestiones. No tienen otro candidato. Bullrich es del riñón de Mauricio Macri. Sí, pero el conurbano, o sea, es un candidato que tiene que... Pero lo va a caminar Vidal, el conurbano. Claro, pero es que la gran figura de la elección en la provincia de Buenos Aires va a ser claramente Vidal y en segundo lugar el presidente. Bueno, fíjate como que ha sido toda salió... la vida, o sea, ¿quién era la candidata en la provincia de Buenos Aires en la década del kirchnerismo? Era Cristina o era Néstor. Y después hubo un candidato, en algún caso hasta testimonial. Ahora, es interesante también lo de Lilita Carrió que mencionaba Marcelo, ¿no? Porque ella le hace como un doble favor. Se pone en Capital, lo saca Martín Lustó, que no hemos hablado, ¿no? Al venir a Capital lo deja sin espacio a Martín Lustó, que renunció a la embajada esta semana queriendo buscar un espacio propio en Capital y le dijeron que no. Pero es un hombre que se conforma con un 25% de los votos, dice, ¿no? Porque él quiere dar la pelea en el 2019 por la jefatura y cree que con un 25% de los votos en Capital podría. Ahora, ¿va a haber lugar, parece que es lo que decía David un poco al cierre, digamos, en un escenario donde el gobierno va a jugar a polarizar? Sergio Massa, en las encuestas, ¿hay lugar para algo que no sea...? Pero en la ciudad de Buenos Aires en la ciudad de Buenos Aires sí, hay que pensar que esa polarización en la ciudad de Buenos Aires no está. El kirchnerismo durante todos estos años nunca pudo hacer una buena elección. Probablemente ahora que Alberto Fernández vuelve a la ciudad de Buenos Aires, dé vuelta toda esa historia. Mentira. Pero el punto ahí es que hay espacio en la ciudad de Buenos Aires para que Lustó vaya por su lado, Lilita vaya dentro de Cambiemos. Enojados quedaron. Es un buen problema para el gobierno. Es un buen problema para el gobierno, porque al final que Lustó quiera quedarse dentro de Cambiemos, entre que se quede y que lo eche, es un gran problema que lo tienen que resolver. Ahora es un enigma que lo tienen que resolver. Y hay que ver si Lustó también quiere que se resuelva. Es un problema estrictamente político. Horacio Rodríguez Larreta no le conviene nada de lo que saque Lustó. Ahora, a Cambiemos sí, porque si haces las cuentas, con Lilita Carrió como candidata, las encuestas dan 44% de los votos y el resto se reparte. Si Lustó es candidato, es 44, 40% para Carrió, 20 y algo para Lustó, con lo cual el gobierno tendría entre propios, entre la propia y aliados, 60% de los votos. Bueno, ese es el punto también, ¿no? Me parece que estamos hablando mucho de gobierno, no está claro qué va a ser el peronismo. Creo que la división del peronismo y de la cuestión sindical es un poco lo que le han dado también esta sensación de fortaleza de estos días al gobierno nacional, porque está claro que está discutiendo con Cristina Kirchner como imaginario, pero no está claro ni siquiera si Cristina Kirchner va a ser candidata en provincia de Buenos Aires, ¿no? Hubo una serie... Si es candidata, lo que va a lograr el gobierno es que la elección vuelva a ser la del 2015, que se plebiscite la gestión de Cristina y no la de Mauricio Macri, con lo que planteabas vos, la economía que no arranca nunca, y que entonces, si la elección es sin Cristina, va a ser, bueno, hay economía, hay salarios, reactivó la economía, pero van más divididos. Pero si viene Cristina, no vamos a discutir si se vuelve para atrás o se sigue con el cambio. Sí, es una apuesta de modelos, ¿no? La del gobierno. Este es mi modelo y bánquenme que va a funcionar. Ahora en el peronismo, y sí, tiene que resolver esto. ¿Qué hace Cristina? Si va o no va Cristina. Igual, supongo que de acá hasta junio, que es cuando cierran las listas y después en las PASO, van a buscar alguna estrategia que los ponga en un mejor lugar donde están hoy, ¿no? Porque hoy está, desde lo político, me parece desdibujada, sin Cristina, ¿no? La conducción del peronismo. ¿Quién es? ¿Quién lleva? ¿Cuál es el referente? ¿Cuál es el discurso? Particularmente en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires. Sin Cristina. Hay dos escenarios muy diferentes. O sea, por un lado, el escenario de la provincia de Buenos Aires, que es extraordinariamente importante, el 40% de la Argentina. Y el resto son distritos que cada uno tendrán casi una lógica propia, con un solo denominador común, en el que en cada provincia el gobierno tendrá a sus candidatos y tendrá que defender a la gestión de Macri. Pero en la provincia de Santa Fe hay una elección distinta y con una lógica muy distinta de la provincia de Santa Fe, ahora de Córdoba, de la de San Juan, de la de Mendoza. Sí, es verdad. Estamos hablando de elecciones, es como si el 1 de abril y lo del paro hubiese cerrado una etapa y ya estamos pensando y el gobierno actuando ya en función de cuál va a ser el discurso y la estrategia electoral, ¿no? Bueno, fíjate. Como si...
La semana pasada ya se firmaron los decretos de convocatoria de elecciones, que la fecha está regulada por ley, pero ellos como que Agosto, dijeron, bueno, ya estamos. Arrancamos. Claro. Bueno, Arrancamos. ahora el Corren los 25 de plazos. abril cierran los padrones. O sea, Lilita, por ejemplo, podría hacer el cambio de domicilio hasta el 25 de abril, si se muda a la provincia para ser candidata. O sea, ya se empiezan a cumplir plazos. Claro, claro. Y de hecho se decía que en marzo se iban a conocer las candidaturas. Sergio Massa decía si iba a ser candidato o no en marzo, y está un poco atrasado, pues estamos llegando a abril y me parece que todavía está un poco frío. Bueno, para- dudando Lilita dijo y- que después de Pascua Sí. definía, queda una semana. Más que retrasado, me parece que está escondido Massa, ¿no? Como si no quisiera mostrarse después de los viajes que hizo a China. Es que Digo, el escenario no está claro. A mí bueno, me parece claro. que lo que le pasa y es es que incómodo. es En la un polarización es un incómoda. escenario Nadie le incómodo. escuchó decir algo sobre el paro de la CGT, cuando todos veníamos hablando que 2 de los 3 triunviros de la conducción eran masistas. Y Sí, sin hay embargo, Massa no dijo nada. Un doble sobre el problema. Por combate. un lado, el escenario de la polarización que está arriba de la mesa, y por el otro lado, la hipótesis de que el peronismo en la provincia de Buenos Aires tenga una interna. Randazo. Con Randazo por un lado y el kirchnerismo, Cristina encabezando o no, no sabemos. Sí. Por el otro, si hay una interna peronista en las PASO, se le va a complicar todavía más a Massa, porque una buena parte de su clientela puede ir a terminar jugando en esa interna peronista. Ahora, sube la interna cuestión abierta. política, baja la cuestión judicial, ¿no? Porque esta semana incluso, hubo una resolución donde procesaron por asociación ilícita a Bonadío una vez más, a Cristina Fernández Kirchner, a sus 2 hijos, y le mandó la causa a Arcolini y Lilita Carrió presentando un pedido de denuncia de juicio político, nada menos que contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que hoy Macri dijo que no apoya, cosa que se sabía, pero es importante igual. Y es increíble cómo lo judicial pareciera que en este escenario por lo menos no va a jugar un rol con relación, por ejemplo, a la candidatura o no de Cristina Kirchner eventualmente a senadora en provincia Es de como Buenos que Aires, está ¿no? ya asumido, ¿no? Cuál es el juego o cómo actúa la justicia o determinados sectores de la justicia, y como que se pasó a otra instancia, ¿no? Ya se sabe que la va a procesar, que hay causas permanentes, y perdieron efecto, me parece, político. Igual me parece que de todos modos lograron instalar muy fuertemente un determinado mensaje, ¿no? De la corrupción y que se robaron todo, y eso me parece que es un discurso que penetró mucho, ¿no? Y que la justicia es un trabajo ahí político también muy intenso. Y también quizás es un gesto de que la Argentina empieza a mirar un poco más el hoy o el futuro y no tanto por el espejo retrovisor, porque las causas judiciales siempre son causas para atrás, para el pasado, y bueno, ahora se empieza la discusión si hay actividad económica o no hay actividad económica, si el salario alcanza o no alcanza, si hay paro de la CGT, si hubo despidos o hay toperas importaciones, como que se empieza a discutir una realidad más candente, Actual. más urgente, y que la verdad nos toca a todos un poco más que una causa judicial sobre algo que pasó hace años y que se va a juzgar dentro de varios años, porque el juicio no va a ser No va a este pasar. año. No va a haber ningún juicio este año, a no ser a lo mejor Amado Vudú que tenga que enfrentar alguno de los juicios, pero el resto no van a ser después de las elecciones. Ahora, la economía, ¿qué pasa con la economía? Duhovne dijo la economía ya arrancó. Uno escucha a otros economistas, te dicen lo que está pasando es que es un arranque muy desigual, que hay determinados sectores que no lo sienten para nada, pero en efecto en algunos sectores de la economía ligados al campo, además se puede advertir una recuperación. ¿Ustedes qué dicen los economistas de la mesa? A 100 kilómetros de Buenos Aires, Sí. el país está mejor. Adentro de la ciudad quizás los servicios salven. El problema es entre los 100 kilómetros y la General Paz. Cordón industrial. El cordón industrial que sigue muy mal. El campo, Córdoba también, cordón industrial de todos los Córdoba, cordones todos los industriales Córdoba, de las grandes Rosario, ciudades claro. están muy afectadas. Vos tenés un campo mejorando, porque bueno, le sacaron todo el peso de las retenciones y le aplicaron la devaluación, o sea, le multiplicaron el ingreso de una manera gigantesca. Todo ese movimiento económico puede estar. El promedio te da una economía con una ligera tasa de crecimiento. El problema es que para la enorme mayoría de la gente que vive en el sector que no está beneficiado, todavía no llega. Claro. Y además los números son muy chiquitos, porque cuando vos mirás las subas o las bajas hoy en la economía, son 0,5, 0,2, 0,1, se crean 10.000 puestos de trabajo sobre 10 millones o se destruyen 10.000 puestos de trabajo sobre 10 millones. Entonces vos lo que notás es como una situación muy chata, sin movimiento, donde no hay una percepción en la vida cotidiana de si realmente puede crecer o no crecer.
cae el consumo, como decía Sí. de David recién, que marcaba las estadísticas de CAME, sigue cayendo el consumo porque lo que cae son las expectativas. La La gente, gente no cree No, que va a hubo- estar... hubo no una- cree que va a estar mejor. No puede hubo una gastar. transferencia, una redistribución del ingreso muy potente al principio del gobierno con esta devaluación y quita de retenciones que transfirió una fortuna al sector agropecuario, al sector de minero, o sea, esa quita de retenciones y devaluación y al sector financiero los favoreció muchísimo. El resto sigue igual de mal, o sea, la producción industrial y el asalariado, el trabajador, y sigue mal porque se refleja en datos. Yo ahí disiento un poco respecto de los números de caída. En algunos rubros, y sobre todo lo que tiene que ver con el consumo, las caídas son muy fuertes. En La Matanza hay una caída, una encuesta que hizo el municipio de La Matanza con Magario, Débora Giorgi, Feletti, muestran caídas del 35% en las ventas en febrero-marzo, contra el año pasado que habían caído otro 20%. O sea, hay sectores sociales donde la crisis es muy potente, muy fuerte y no arranca ni va a arrancar si no mejoran el salario. Ahora, con este escenario, el gobierno alguna habilidad política tuvo al cabo de 17 meses, ¿no? Porque... Una gran habilidad política. Porque porque vos decís, fíjate la que- economía decía, el segundo semestre No, no fue. pero no arranques el el- primer trimestre no, sí. no fue, ¿no? Si la promesa era que la economía iba a estar mejor... Sí, no arranques ni Parece- siquiera ni en el segundo semestre, porque en campaña electoral había un debate que era, si devalúan y quitan retenciones, ¿qué va a pasar? Y entonces algunos decíamos, va a haber una estampida inflacionaria y una transferencia de ingresos hacia determinados sectores en contra básicamente del trabajador industrial, del aparato productivo fabril. ¿Y qué pasó? Decía Pratgay, no, los precios están fijados a 15 pesos. Claro. Bueno, Y se produjo la devaluación y se produjo la crisis. Tampoco- y el gobierno tampoco- logró transformar eso en que es culpa del pasado. Bueno, Sí, además no solamente me parece, vamos a empezar también a decir algunas cosas. Me parece que no es solamente el gobierno el que dice eso, sino que hay muchos actores económicos que dicen que de alguna manera había que desanudar el paquete que dejaron 12 años de gobiernos Claro, pero kirchneristas con muchas complicaciones. Pero desanudar el paquete para generar Entonces, un millón y medio más de pobres. entre ellos, el de los subsidios. Está bien, si vos seguís subsidiando a gran parte de la población, vas a tener una cuestión ficticia de bienestar económico. Y acá estamos asistiendo a un cambio de modelo, votado por la mayoría del pueblo argentino en las elecciones presidenciales de 2015. La mayoría es 51%. Es una mayoría. Sí, pero Hasta digo que donde yo también sé, el eso es una gobierno mayoría. no pierde de Entonces, vista que hay una mitad el punto es que acá ese cambio de modelo productivo, donde se termina de subsidiar ciertos sectores, no necesariamente los sociales, pero sí cierto tipo de industrias, esas no se van a recuperar más. Es decir, con el modelo Lo que pasa es que adquiere son Mauricio cientos de miles de Macri, trabajadores. Tierra del Fuego no va a seguir siendo la Tierra del Fuego de la promoción industrial que conocimos estos últimos años. Entonces hay sectores Sí. donde eso no se va a modificar y va a ser cada vez para peor, porque lo que apuesta el gobierno es a un modelo más genuino, en donde hay cosas que se pueden producir en la Argentina y hay cosas que no conviene producir en la No, Argentina. claramente la clave es saber si hay un núcleo importante de gente que considera que las expectativas que el gobierno está tratando de instalar en materia económica son consistentes. Esto es, si todo lo que ha hecho el gobierno, en algunos casos dolorosamente para sectores sociales vastos, sirve para cambiar. Y en esta es una clave electoral fundamental. ¿Desde dónde se vino? ¿Desde dónde se arrancó? Estamos discutiendo con cifras reales, cosa que no era posible hasta hace un año y medio atrás. O sea, estamos diciendo hay tanto por ciento de pobres, 30 y pico por ciento de pobres. Una categoría de la que no se sabía con certeza hasta que el INDEC volvió a funcionar. Las caídas de consumo están certificadas oficialmente. O sea, estamos discutiendo con datos concretos en la mano. Me parece un dato importante también a tener en cuenta. A mí me parece que lo importante es tratar de entender cuál va a ser el recorrido de acá a octubre para tratar de ver cuál es el impacto de la economía en el resultado electoral. Vos lo que tenés hoy es los planes sociales y las jubilaciones ya pagándose con aumento y a partir de acá una inflación más baja, con números que siguen siendo altos, pero más baja, y el impacto de la recuperación que se supone del poder adquisitivo porque empiezan las paritarias. Claro. O sea que de acá en adelante tendría que haber algún tipo de recuperación del consumo. Sí, las paritarias están por arriba de la inflación. Ahora, si están como en el caso de los docentes,
por debajo o hasta. De todas maneras, como estamos comparándolo con la inflación actual, o sea, vos lo que tenés es, el impacto es, hoy recibís un salario mejor que el que tenías el mes pasado, con los precios que van a ser un contra el 1,5. mes pasado mejor, pero el tema es la comparación interanual. Pero Digamos, si vos seguís cayendo, pero más el problema es que la percepción es en el día en que vos cobras el sueldo. No vas a sentarte a reflexionar cómo estabas el año pasado para poder ver entonces cómo te sentís hoy. Hay seguramente una percepción hacia adelante de recuperación del poder adquisitivo. Nos quedamos sin tiempo, pero bueno, empezamos en esta temporada de Ronda de Editores, vamos a volver a verlo seguramente, les agradezco a los 5. Y bueno, lanzamos también la temporada electoral, porque así va a ser un poco este año y me parece que un poco en eso ya estamos metidos. Y hacemos nuestras las palabras, yo por lo menos de Mariana Carvajal, seguro, estamos de duelo, este nuevo caso de femicidio en Gualeguay. Micaela García, una chica que sale de un boliche, vuelve a su casa caminando, un convicto que no debió estar libre y que, bueno, la asesinó. Una nueva víctima de la violencia de género en la Argentina que genera una enorme conmoción. Hoy Mauricio Macri dijo que le van a pedir el juicio político al juez que liberó al autor de este horrendo crimen. El juez se llama Carlos Alfredo Rossi. Hace 2 años asesinaban en Argentina a una mujer cada 30 horas. Este año, una cada 18. Ya volvemos.